Nuestro segundo tema está relacionado a los sistemas de información de mercado. En este tema vamos a iniciarnos planteando una parte introductoria. En esta parte introductoria vamos a ver para qué sirve un sistema de información, qué es un sistema de información, cómo se puede aplicar o se aplican los sistemas de información y para qué sirven los sistemas de información. Una vez que tenemos estos elementos, vamos a entrar dentro de lo que son los centros que producen información o datos útiles para los diferentes departamentos y especialmente en el de marketing. Vamos a comprender que una empresa es una unidad sistémica que tiene funciones y que cada departamento tiene una función. En ese contexto, cada uno de estos produce información y vamos a ver la necesidad de centralizar la información para que ésta sea oportuna, para que ésta pueda servir a la toma de decisión. Por otro lado, vamos a ver cuáles serían los usos y los beneficios que tienen los sistemas de información. Cómo una empresa podría tener una ventaja competitiva, si se quiere, mediante la información. Asimismo, vamos a ver los componentes de un sistema de investigación de mercado. Vamos a ver acá 4 subsistemas que son muy conocidos. En algunos autores solamente plantean 3 subsistemas. Nosotros vamos a manejar la línea de 4 subsistemas. Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos subsistemas con su contenido y con lo que significa y para qué nos sirve cada uno de estos subsistemas. Por otro lado, vamos a ver cómo estos subsistemas apoyan a las diferentes actividades que tiene el marketing. Cómo puede fortalecerse una decisión, por ejemplo, en el ámbito publicitario, para tomar una decisión contando con los sistemas de información. También vamos a manejar el sistema de información relacionada a la teoría de Michael Porter, que serían las ventajas competitivas. Acá vamos un poco a manejar las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter y vamos a ir viendo cómo el sistema de información iría coadyuvando en el conocimiento de cada uno de estos temas relacionados a Michael Porter. Así también vamos a ver en este tema lo que es el diseño del sistema de información de mercado. Vamos a ver de qué se trata un sistema interno o contable. Vamos a ver de qué se tratan los sistemas de inteligencia de mercado. Vamos a ver de qué se tratan los sistemas de mercadotecnia analítica y el sistema de investigación de mercado. Y para concluir este tema, vamos a observar lo que significa la organización de un sistema de información dentro de una empresa. Y para eso vamos a plantear la necesidad de construir 4 centros, o si ustedes quieren, 4 centros que nos permite confeccionar la estructura de lo que es el sistema de información. Y vamos a hablar del centro de análisis, vamos a hablar de un comité de responsables y vamos a hablar del comité de estudio. Estos serían los temas que se van a tocar en esta unidad número 2. La unidad número 3 lleva por nombre metodología de la investigación. Estaríamos en este momento entrando a la parte metodológica de lo que es la investigación de mercado. Y se inicia este tema partiendo de los principios de lo que es el método científico y asimismo los elementos científicos y su aplicación. Es decir, vamos a observar inicialmente lo que es la definición del método científico. Y luego vamos a ver cómo en la estructura de la ciencia se empiezan a manejar métodos y aplicaciones que están relacionadas al método científico. También vamos a definir acá qué es un método para un poco inducir posteriormente lo que es el método en la ciencia. Después de esto vamos a hablar de los métodos básicos que se siguen en la ciencia. Vamos a mencionar y vamos a ver cómo se aplica el método inductivo, el método deductivo, el método histórico, el método experimental y el método analítico sintético.
Este último, en algunos libros de investigación, están divididos como dos métodos. El método de analítico y el segundo sería el método sintético. Es decir, hay una forma de ver la parte de la segregación entre el método analítico y el método sintético. Por otro lado, vamos a ver los sistemas que se siguen en la investigación de mercado. Y acá vamos a manejar tres elementos centrales. Primero, que un sistema en la investigación de mercado estaría compuesto primero por un método, segundo por un proceso y tercero por una investigación tipo. Es decir, que primero yo debo definir por ejemplo, voy a ir de esta manera. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre un pretest publicitario. Inmediatamente voy a plantearme lo siguiente. ¿Qué método es el más aconsejable dentro de los que mencioné para poder hacer una investigación pretest publicitario? Una vez que defino, por ejemplo, puedo definir el método inductivo. Inmediatamente debo ver cuál es el proceso, es decir, cuáles son los pasos que debo seguir para que estos sean aplicados a una investigación tipo que en este caso es el pretest publicitario. También en este tema vamos a ver el proceso que se sigue en la investigación de mercado. Y acá cuando hablamos del proceso nos referimos a los pasos que vamos a seguir para hacer una investigación de mercado. Hablaremos de una investigación preliminar, una investigación situacional, una investigación llamada plan definitivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ver cuáles son los pasos. Y también vamos a hablar, en esta parte, lo que serían las clases de investigación. Y acá vale la pena un poco mencionar lo que entendemos por clase. Algunos autores a lo que estamos denominándole clases de investigación le denominan investigaciones tipo. ¿Cuál es la razón por la cual no vamos a emplear este término de investigación tipo en este curso? Porque para nosotros las investigaciones tipo van a estar referidas a investigaciones especializadas en variables de marketing. Ejemplo, investigación del precio, investigación del producto, investigación de los canales de distribución, investigación sobre distribuidores, sobre vendedores, sobre locación. A eso le vamos a llamar investigaciones tipo. Sin embargo, cuando hablamos de clases de investigación, estamos refiriéndonos a los procesos que se siguen en la investigación para ver, por ejemplo, estos elementos que es la investigación exploratoria, de investigación concluyente y la de monitoreo y desempeño, para ver que estos tres son esencialmente un proceso que va desde determinar un problema hasta hacer el control. Es decir, vamos a generar inclusive acá la idea de la puesta en marcha de las acciones que nosotros vamos a identificar. Entonces, esencialmente acá para nosotros las clases de investigación van a estar referidas a la investigación exploratoria, a la investigación concluyente y a la investigación monitoría y desempeño. Luego vamos a ver un poco lo que son las investigaciones comerciales en los mercados internacionales. Habrá que ver acá una diferencia fundamental, que no es lo mismo hablar de un mercado nacional que de un mercado internacional. Las metodologías son totalmente distintas y lo que nosotros vamos a hacer es simplemente a ver la diferencia en estos dos. En otra materia ustedes tendrán la oportunidad de hacer lo que es la investigación en mercados internacionales. Luego tenemos el tema número 4, que está relacionada a las técnicas de investigación. Es decir, este tema tiene su sustento en el tema anterior que estamos hablando de los métodos de investigación. Cuando hablamos de las técnicas, nos estamos refiriendo a auxiliares que vamos a aplicar en el proceso de la investigación. Pero tenemos que ver que las técnicas tienen mucho que ver con el tipo de información
que nosotros vamos a recabar. Las informaciones pueden ser derivadas de fuentes y estas pueden ser fuentes primarias como fuentes secundarias. En este caso nos vamos a referir más a las fuentes primarias, donde se origina en realidad el dato. Entre las técnicas primarias tenemos lo siguiente. Primero, la observación. Vamos a ver en qué consiste la observación, cuál es su procedimiento de la observación, cómo calificamos la observación y cómo vamos a interpretar los resultados de la observación. En una segunda instancia vamos a ver lo que son las entrevistas. Y acá vamos a hablar inicialmente del concepto para luego entrar a ver una división de las entrevistas. Y vamos a ver que las entrevistas normalmente se van a desprender de lo que son las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Entonces, sobre esa base vamos a ver el tipo de entrevista que se va a manejar y cómo son en las estructuradas y en las no estructuradas, y vamos a ver al mismo tiempo cómo es su proceso. Luego vamos a entrar a un tema bastante interesante que son las técnicas de la investigación motivacional. Se sabe normalmente que la parte de la investigación motivacional hoy es uno de los grandes desafíos que tiene el ser humano. Hoy en día inclusive han empezado a surgir teorías modernas sobre justamente explicar o saber o conocer, si ustedes quieren, el origen de las motivaciones en el ser humano. Y ahí aparece esta corriente del neuromarketing, que en esencia lo que trata de ver es un poco el porqué de la actitud del ser humano ante ciertas circunstancias. Entonces, estas técnicas nosotros llamamos técnicas de tipo motivacional. Y acá vamos a hablar de lo que son las técnicas proyectivas, es decir, un poco hacer que la persona se proyecte sobre algo para ir sacando conclusiones. Ahora, cuando hablamos en realidad de las técnicas de investigación motivacional, tenemos que recalcar que son técnicas propias de la psicología. En este caso, cuando decidimos ir por una de estas técnicas, es importante manifestar que debemos contar con la presencia o la colaboración de un psicólogo, que en muchos casos es el que maneja la amplia variedad de tests que vamos a nombrar en este momento. Tenemos el test de Rorschach, que es un test compuesta por 10 láminas, que en base a la percepción que tiene cada persona de la lámina se va sacando cierto tipo de conclusiones. Tenemos la asociación de palabras, que nosotros escribimos algo y vamos a pedir que relacione la persona con otra palabra, y de esa manera vamos a ir viendo la tendencia o un poco la motivación que tiene un individuo respecto a un determinado tema. También vamos a tener los test de completado de frases, los test de percepción temática, que son manejadas a través de cartillas, donde uno proyecta lo que es el hoy y lo que es el mañana, o sea, el futuro, dentro de la narración inventada por el entrevistado. Vamos a ver también lo que son los grupos focales, esos grupos que tratan un poco de mostrarnos la reacción de la gente y a base de la reacción, a base del comentario, de una serie de argumentos que puede dar un componente del grupo, se van sacando conclusiones. Y por último, vamos a hablar de los cuestionarios. En este tema vamos a tocar el cuestionario de una forma muy rápida, porque nosotros tendremos otro tema de profundidad donde hablaremos de todo lo que significa el cuestionario.